Bueno, regresamos a esta charla muy interesante, como siempre, de mucha sustancia, con un hombre conocedor como pocos de los entresijos de la política internacional, de la política nacional, José Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación, el Desarrollo y Económico. José Ángel, elecciones en México, ¿no? O sea, así es, como en tantos otros países del mundo. qué bueno, ¿no? Todos estos cambios Sí. ya hubo en Francia, Sí. ya hubo en Alemania y ahora no han podido formar gobierno. 7 meses se tardó el señor Mark Rutte, como Sí. mencionábamos. En fin, elecciones en todas partes. Qué bueno. Qué bueno, sí, claro. Es la democracia expresándose libremente. En el caso de México, como ha sucedido en muchas otras partes, con opciones muy claras en términos de el camino futuro. Los candidatos, su perfil, sus antecedentes, sus declaraciones previas, lo que le están diciendo al electorado mexicano es que hoy, en el fondo, tenemos pues 3 visiones diferentes del México del futuro, y por lo tanto, lo importante del proceso es que haya la mayor información objetiva posible para que el debate no sea de descalificaciones y hasta de ofensas en los discursos y en los estados y en los pueblos, etcétera, sino de que estemos hablando de la construcción del México moderno, del México que va a tener un entorno cada vez más competitivo, cada vez va a tener que estarse arremangando aquí para poder estar a la altura de la competencia. Y además con todos los retos de un país en donde todavía la mitad de la población está en pobreza o en pobreza extrema, y si le agregamos a la población, digamos, vulnerable, ya sea si ganan $2 al día o $5 al día o $10 al día, pues estamos hablando de 2/3 partes de la población. Por lo tanto, estamos hablando de cómo acelerar el paso, de cómo acelerar el flujo de inversiones hacia México, de cómo acelerar en un contexto de estabilidad económica que México pueda exportar más, que a su vez implique más importaciones para poder integrar, y que hagamos una fuerza de trabajo más competitiva a base de un desarrollo de sus habilidades, sus destrezas y sus competencias. Déjame preguntarte, porque por primera vez el tema de la corrupción va a ser un tema importante en esta elección, y yo sé que ustedes en la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico han tratado, José Ángel, pues, de alguna manera de darle cierto apoyo a México en el combate de la corrupción. Mira, impresionante colección de las reformas que llevó a cabo el presidente. Acaba de hacer una presentación espectacular de las reformas de México en París hace un mes, y además después de ahí, de manera más o menos inesperada, porque uno entiende que los líderes platiquen sus logros. Claro. Esto es muy importante, que cacareen el huevo, como decía yo con los embajadores, ¿no? Pero él se pasó además a decir, ¿qué hemos aprendido? Hizo un decálogo de lecciones que hemos aprendido sobre cómo los líderes políticos y cómo se pueden ir orientando para tener éxito en las reformas. Muy importante, pero ahora se necesita una segunda generación de reformas. Por cierto, nos estamos beneficiando todos los días de las reformas iniciales. Sí, sin duda. Sí. Por eso estamos creciendo el 2.4 en un mundo en el que Brasil estuvo 2 años en recesión y Argentina estaba con crecimientos negativos y Rusia estaba con crecimientos negativos y qué sé yo. Sí. Entonces, y estábamos en menos de un dígito, menos de 1% de crecimiento de Europa, y todos los países tenían crecimiento negativo. Entonces, estamos hablando de un México al que le ha ido mejor, no todavía a la velocidad de crucero a la que tenemos que estar creciendo, como decíamos, pero ya estamos beneficiándonos de las reformas. Pero la siguiente generación de reformas, Estado de Derecho. Estado de Derecho, el tema de la expedición de justicia. Sí, sin lugar a dudas. El tema de la seguridad pública, Sí, también. por supuesto. Sí.
Bueno, todo pasa por el Estado de Derecho, si lo piensas, que ¿no? eso lo incorpora, lo engloba, claro. todo el Estado de Derecho. Y por supuesto, estamos hablando también de que hay una historia no muy platicada o no muy bien platicada, por ejemplo, con todo el tema de Procuración de Justicia, toda esta creación de los de los juicios orales. No solo los juicios orales, también los juicios especializados, los jueces especializados en temas... El nuevo sistema de justicia. En temas comerciales, también, claro, de bancarrotas, de cumplimiento de los contratos, en fin. Todo esto es una revolución silenciosa, eso no se ha difundido suficientemente y agrega enormemente a la confianza de los agentes económicos. ¿Por qué? Porque no nos confundamos, los agentes económicos y los inversionistas no están leyendo los encabezados ni de ayer ni de hoy, están queriendo adivinarlos de dentro de 5 años o dentro de 10 años. Nos quedan pocos minutos, José Ángel. Sé que viniste a México y como siempre a presentar cosas interesantes. Una tiene que ver con el tema del aeropuerto, cuéntanos. Bueno, mira, venimos a presentar el tema de los esfuerzos en transparencia. Sí. El tema de la corrupción, la transparencia, la integridad es fundamental. Estamos trabajando con México, tiene una ley ejemplar en materia de anticorrupción, pero ahora no estamos todavía armando el entramado, no tenemos al fiscal general, no tenemos al fiscal anticorrupción, no tenemos a los magistrados de tipo nacional y a los regionales. Correcto. No hemos podido replicar todavía a nivel local y estatal esta estructura. Y tenemos, ni siquiera el auditor superior de la Federación todavía no se ha podido nombrar. Sí. Hay que hacer eso. Eso es en el corto plazo, tema urgente. Ese es el llamado al Congreso, ¿no? Pero el tema de la lucha anticorrupción, mira, no hay ningún país que sea genéticamente más corrupto ni más honesto que otro. Se trata de los sistemas y la posibilidad de ser identificado y sancionado. Sí. En la medida en que los sistemas reducen de manera muy importante la posibilidad de que la tentación tenga éxito, en esa medida habrá menos instancias de intentos de corrupción. Segundo, si la identificación es más inmediata, más automática, menos instancias de corrupción. Si las sanciones son ejemplares y son muy fuertes, habrá menos instancias de corrupción. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer el sistema de corrupción. A lo mucho que ya se ha hecho, le tenemos que agregar, y es mucho el tema de transparencia. Estuve en el Seguro Social, con ejemplar trabajo en contrataciones públicas. Sí. En la CFE, en Pemex hizo un trabajo impresionante. En Pemex cambió de ser 80 asignaciones directas, 20 concurso, a 20-80 cuando llegó González Anaya a dirigir el Pemex. Lo mismo está sucediendo en la CFE, en el tema de las compras consolidadas. El sector salud ya ha ahorrado más de 20,000 millones de pesos. Imagínate lo que se puede hacer con 20,000 millones de pesos de las subastas de las medicinas es y el tema del aeropuerto, que es un proyecto impresionante, nos debemos sentir profundamente orgullosos los mexicanos, es un proyecto transeccional. Es correcto. Será analizado con mucho cuidado por cualquier nuevo gobierno, pero además de que están adoptando pues las mejores prácticas, nosotros estamos precisamente trabajando mucho con ellos. Sí, la están adoptando. Por ejemplo, la gente no sabe que los 321 contratos que han firmado, todos completos, están en línea. Están en línea y se pueden analizar. Que además antes eran puros funcionarios públicos en el Consejo y hoy hay 4 delegados, 4 consejeros independientes a raíz de las recomendaciones que hemos hecho. De hecho, han recomendado sacar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No es una cuestión de sacar. Lo que dijimos fue hay que crear una barrera vertical, que fue lo que dijimos. Por supuesto, en el sector, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como es responsable del sector de comunicaciones, tiene mucho que ver. El tema del manejo de un proyecto específico, que todos los días hay 6,000 camiones que están llegando ahí, hay que tomar decisiones sobre el financiamiento, sobre la emisión de bonos. Requiere que haya un acuerdo interministerial muy eficiente, pero además que las decisiones de día a día no se tomen en la Secretaría de Comunicaciones, sino en el proyecto mismo, en un consejo, ¿no? Y eso es algo que es de buen gobierno, y eso se necesita. ¿Por qué? Porque ya pasó de la etapa de diseño a la etapa de ejecución.
De hecho, si han escuchado ustedes que está José Ángel con la voz un poco marchita, vamos a ponerlo así. Así es porque muy sexy, muy sexy, exacto. Muy sexy la voz. Tipo Demi Moore. Así es, así. Es porque pues estuviste presente, ¿no? Fuiste Así al aeropuerto y lo que nos reportabas era impresionante. Segundo informe de avance. Sí. ¿Se puede ver en línea, supongo? Por supuesto que está en línea. Estamos ahí desde el principio, desde que se anunció que iba el proyecto. El gobierno nos pidió, el presidente de la República nos pidió, el secretario nos pidió que nos incorporáramos, así como contribuimos a toda la formación y el texto de la ley anticorrupción, en que el presidente personalmente me pidió que le aportáramos las mejores prácticas de todo el mundo para poder fortalecer esa legislación. Y bueno, ahí vamos, esto no termina nunca. Va a quedar increíble, ¿verdad? Va a ser algo de lo que los mexicanos nos vamos a sentir profundamente orgullosos, pero además, pues en su momento, de 70 millones pasará a 125 millones la capacidad. Hoy tenemos un poco más de 40. Sí. Lo que va a hacer es poner al día en materia aeroportuaria a este país para que tenga mayor éxito en la modernidad. Porque ya también hay que decirlo, el aeropuerto de la Ciudad de México es de pena No, bueno, ajena. a veces que ya no camina uno por los corredores, pero es muy importante que le demos al aeropuerto de la Ciudad de México este sentido, al nuevo aeropuerto internacional de México, va a ser para todos, que le demos este sentido de inevitabilidad y de la importancia enorme que tiene para el desarrollo no solo de las líneas aéreas y del turismo, sino para la derrama económica en un país que lo va a necesitar como el oxígeno. Totalmente de acuerdo. En los años futuros. José Ángel, pues como siempre, qué gusto, de verdad. Te veremos el año que entra, supongo. Vendrás, ¿cuándo terminas en la OCDE? Estoy en este momento en mi tercer mandato. Sí. Que termina en junio del 2021. Entonces así es que todavía nos seguiremos viendo. El año que viene nos toca entregar el informe económico que cada 2 años hacemos de México, pero que de todos modos siempre estamos hablando de la economía mexicana. Yo ahora vengo del ITAM, por ejemplo, de estar comentando esto. Así es que no solo es de economía, también es del tema de transparencia y también, obviamente, es el tema de animar a nuestros embajadores para que vayan y den el mensaje, y también es el tema de mejores prácticas en salud, en educación. Estuvimos con el secretario de Educación, nos dejó muchas tareas, en fin. Pues muchas gracias por haber venido y te esperamos, como siempre, esperamos el próximo año. Gracias, José Ángel. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Y un saludo a tu auditorio. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.